first of all, how are you doing for everyone? ¿Cómo se encuentran todos hoy? And I want to take you for Jesus. Y quisiera llevarlos a Jesús. And I wanted to continue for the Lord's Prayer. Y continuar en donde nos habíamos quedado la última vez en la oración del Señor. And, you know, this is a difficult passage. Y saben, este es un pasaje difícil. The Beatitudes are a lot of things that are very difficult for you and me. Las bienaventuranzas contienen muchas cosas que son muy difíciles para ti y para mí. If you think that's wrong, go and read the Beatitudes. Si tú piensas que estoy equivocado, pues ve y lee un poco acerca de las bienaventuranzas. So, you know, we love Jesus. Entonces, puedes darte cuenta, amamos a Jesús. But, you know, he has tough talk sometimes. Pero, sabes, a veces muchas de las cosas que él dice son difíciles. Maybe a lot of times. Yo pienso la mayoría de las veces. It's really baffling. Y es aquí, pues realmente lo que nos está hablando es de que no, en la oración no balbuciemos, no digamos vanas repeticiones. But you know, Jesus is very tender. Pero saben, Jesús es muy tierno. He talks with the little kids. Él hablaba con los niños pequeños. He talks to this little kids. Él hablaba y le gustaba convivir con los niños pequeños. And the disciples said, "Oh, you don't have any kids. This is wrong." Y a los discípulos no les gustaba que fuera molestado por los niños pequeños, pensaban que era incorrecto. You talk about the adults. Ellos querían únicamente tener relación con los adultos. And you know what Jesus said? ¿Y saben qué es lo que dijo Jesús? These are the kingdoms of God. For the De los niños es el reino de los cielos, a ellos les pertenece. So I'm continue to say, entonces continúo diciendo, you have tender moments for Jesus. Hay momentos muy tiernos con Jesús. And maybe some tough talks too. Y también hay algunos momentos o algunas charlas difíciles con él. So let's talk about the Beatitudes and the Lord's Prayer. Entonces vamos a hablar de la oración tal y como está revelado en las bienaventuranzas. 12 and 13. En Mateo 5, Matthew 5 or 6? 6. Mateo 6, 12 y 13. 12 and 13. 12 y 13. Can you, let me see. It's the Lord's Prayer. Es la oración del Señor. Matthew 6, 12 and 13, right? Yeah, I believe so. Yeah. Okay. He says, and So, give us your sins as you can get your, for the debtors. Okay, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los
a nuestros deudores. And I think this has, the prayer is 13 and it's over. Y aquí en el versículo 13, la oración dice un amén. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tú eres el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Let's go back to 12. Analicemos el versículo 12 de Mateo 6. And forgive your debts. Y dice, perdónanos nuestras deudas. And also that you will forgive the debtors. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. I think that's a very difficult passage. Yo pienso que este es un pasaje muy difícil. In fact, Jesus said more on 14. Jesús añadió o agregó en el versículo 14 algo a esto. 14 and 15. Can you read it in Spanish? El 14 y el 15 lo añadió a esto que acabamos de leer, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. I think all of us have sins that point to other people. Creo que todos nosotros tenemos pecados en los cuales hemos ofendido a otras personas. In essence, you said you're sin for me, and I'm going to get even. En esencia, como también nos han ofendido a nosotros, creemos que hemos quedado en un empate, ¿no? Yo te ofendí, pero tú me ofendiste, estamos a manos. Maybe even he gets the wind and the water for that how do you say, not good for, let's start over, forget. So why do you want to forgive your debtors? Entonces, ¿por qué querríamos perdonar a nuestros deudores, a los que nos han ofendido? You say sometimes you have very anger for something. Porque a veces nos enojamos mucho por algo que nos han hecho. Or a specific man or woman that is sinning for you. O una persona, hombre o mujer en específico, que ha pecado y peca contra nosotros. You know, you may have a girlfriend. Puede ser que tengas una novia. Or a wife. O una esposa. And you have a secret money in the jar. Y de pronto tú tienes dinero escondido en el jardín, por decirlo así. Only you know where it is. Y solamente tú sabes dónde está. And then you went to that secret place. Y después tú vas a ese lugar secreto. And suddenly he says, it's gone.
Y de pronto te das cuenta que ya desapareció el dinero. What are they going to say? ¿Qué es lo que vas a decir? He's going to be angry. Vas a estar enojado. Maybe you know it's a specific person. Y tal vez te diste cuenta que quién fue quien te robó eso. And maybe they didn't. Pero puede ser que estés equivocado. But in either case, you're angry. Pero sea cual fuere el caso, uno o el otro, estás enojado. And there's so many different things that you're angry. Y hay muchas cosas por las cuales te enojas. And I wanted to say how you did this for the Father in heaven. Y el asunto es cómo lidias con esto con tu Padre Celestial. If you have a sins for other people, Si tú no perdonas los pecados a otras personas, but you forgive it, y tú eres perdonado, your heavenly Father will also forgive you. o sea, si tú le perdonas sus pecados y sus ofensas a otros, el Padre también te va a perdonar a ti. But if he doesn't forget the debtors for sin, Pero si then tú no perdonas a los hombres sus pecados, your Father will not forgive you. el Padre no te perdonará a ti. Now, most of things go, oh, this is very difficult. Esto es muy, muy difícil. And I don't like some of these people that were difficult for me. A mí no me gustan y no me caen bien muchas personas que son difíciles conmigo. But now you have to say something. Pero ahora tú tienes que decir algo. You're in the way. Tú estás en el camino. You did it, Tú lo hiciste, not the other people. no la otra persona. Some of them you didn't even know they were around. O sea, ni siquiera pues estaban alrededor, But you cerca. were angry Pero tú estás enojado or resentful o resentido or wicked. o estás envilecido, te sientes mal. Or we're just going to do that and I wouldn't be associated for the man or the woman. O pudiera ser que esa persona que tú crees que te robó es alguien que conoces o posiblemente no conoces. And maybe you have a sense of anger for God. O posiblemente tienes enojo contra Dios. Is that possible? ¿Es eso posible? I think this is true. Yo pienso que esto es verdad. Sometimes you're angry for God. A veces estamos enojados con Dios. So you see, the Father loves you. Entonces puedes ver, el Padre te ama. That's the good thing. Eso es lo bueno. But he wants you to cleanse your own life. Pero Él quiere que tú y yo limpiemos nuestra propia vida. That's the main point. Ese es el punto principal. Not so much you're angry, No tanto con nuestro enojo,
But then he says, I forgive you because I don't want to be somebody that I don't like. Y entonces tú debes decidir perdonar para no convertirte tú en una persona desagradable como los que te han ofendido. So it's really about you. Entonces, realmente se trata de ti. Yeah, these are sinners for you. O sea, se trata de lo pecador que nosotros somos. Es acerca de nosotros. But you have the anger. Pero nosotros somos los que tenemos el enojo Or resentment o el resentimiento or whatever. o lo que sea. It's your problem. Es nuestro problema. It's you. Do you know that? Somos tú y yo, ¿lo sabes? Yeah, I know some of these people, you sinned against you. Estas personas han pecado contra ti, But now he doesn't really care about your debtors. pero pues ahora ya no te preocupan o ya no te importan tus deudores. If you have a clean heart Si tú tienes un corazón limpio and you said, I'm not going to do anything for other people, y tú decides no hacer nada por otras personas, you have a clean heart. tú tienes un corazón limpio. Do you know how difficult that is? ¿Y sabes qué difícil es eso? But you know, Pero sabes, you have to go to heaven tienes que ir al cielo with a clean heart. con un corazón limpio. I talked with once about Alberto. Así como les conté de Alberto. We have to have a clean heart to go to heaven. Tenemos que tener un corazón limpio. And we have to have a clean heart today. Y tenemos que tener un corazón limpio el día de hoy. That's make you different than other people. Y eso es lo que nos hace diferentes a todos los demás. Your debtors will be forgiven. Nuestros deudores serán perdonados. And so you have everyone, you have something to hide. Entonces, no tengas algo que esconder de todos. Be forgiven for Jesus. Sé perdonador, perdona por causa de Jesús. Come and have a clean heart. Ven y ten un corazón limpio. Forgive your debtors. Perdona a tus ofensores, a los que han pecado contra ti. Even though you have a lot of debts for them. Y aun cuando tú tengas muchas deudas con ellos, Forgive it. perdónalos, aun cuando te deban, aun cuando sea mucho lo que te deben. And then your heavenly Father will be forgiven for you. Y entonces tu Padre Celestial te perdonará a ti. So you see, you should have this space. Entonces, como ves, debes tener este espacio For your own self. para ti mismo. Because the Father loves you. Porque el Padre te ama. El Padre nos ama a cada uno. And so, yes, it will take some time. Y claro, este asunto
toma tiempo. but we have to get clean. Pero tenemos que limpiarnos. Let me talk about Jonah. Déjame hablarte un poco acerca de Jonás. And you know that Jonah is the only prophet that Jesus documents. ¿Sabías que Jonás es el único profeta que Jesús documenta? There's no one else except Jonah that Jesus would say something to. O sea, no cuenta historia sobre ningún otro profeta más que del profeta Jonás. And I wanted to say, so in Matthew, Jesus says, Entonces, en Mateo, Jesús dijo, Jonah has 3 days and 3 nights in the belly of a whale. dijo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. I still can hardly believe you have such a fish. O sea, es difícil de creer que existe un pez capaz de eso. And at the end, he wash him up on the land. Que al final de todo lo vomitó en la tierra. And the Pharisees and the teachers of the law said to Jesus, Y los fariseos y los intérpretes de la ley le dijeron a Jesús, give me a sign for you. danos una señal de ti. And you know what he says? ¿Y sabes qué es lo que él dijo? No one will be given except for Jonah. No se les dará ninguna señal, excepto la señal de Jonás. Amazing for Jesus in the 4 Gospels. Esto es asombroso de Jesús en los 4 evangelios, But it's true. pero es verdad. I still want to say this poor man was in the belly of the whale. O sea, no alcanzo a imaginarme a este hombre dentro del vientre de este gran pez, allí en ese valle adentro. And I thought, oh, it was nice. He had a table and a lamp, and he was really wonderful. O sea, pasó 3 días en oscuridad. Él no tenía una mesa y una lámpara y una silla y algo con que escribir. But I think he's had a different perspective. Sino que cuando estuvo allí pudo tener una perspectiva diferente. 3 days and 3 nights in the whale. 3 días y 3 noches dentro de ese gran pez. The first thing is it's dark. Lo primero es que es totalmente oscuro. Not for light. O sea, no hay ni la más mínima luz. And he was in the stomach for the whale. Y estuvo en el estómago de este gran pez. So that means he's a lot of weeds, and he had nothing but death. O sea, él no tenía nada más que oscuridad y todo lo que lo rodeaba estaba muerto. But then
he said to Jesus, I'm going to go and preach. Y al tercer día finalmente se rindió y le dijo a Jesús, está bien, voy a ir a predicar. And he went to Nineveh, Y fue a Nínive. and it was very, very big. Y era muy, muy grande Nínive. And he preached everywhere. Y predicó en todos lados. And the king says, everybody will repent. Y el rey ordenó a todos en su reino, arrepiéntanse. That's pretty wonderful. Eso es muy maravilloso. And then I want to tell you something. Y entonces quiero decirte algo. Jesus, and the Father sent with Jonah outside for the Nineveh. El Padre envió a Jonás a predicar a Nínive. Like a little tent. Like a little tent. Yeah, or a blanket and a tent. Okay, got it. Sí, o sea, lo envió así de fácil como si fuera como cuando alguien te pide, pues tiende tu cama o pues asea tu cuarto o algo así, pues. But he was angry still for Nineveh. Y él desobedeció, pero cuando ya obedeció y el pueblo se arrepintió, él hizo una tienda y se puso allí y estaba muy enojado. So he waited to see what they would really say. Y se puso a esperar a ver a qué horas caía la ira de Dios sobre ellos. It's really odd because they already repented. Y eso es realmente raro porque ellos ya se habían arrepentido. And so tell me what the Father did. Entonces, dime qué es lo que el Padre hizo. I want to talk about the Father. Quiero hablar acerca del Padre. Is he angry? ¿Él está enojado? Doesn't really care for Jonah? ¿No le importa a Jonás? He's the opposite. Pero es lo opuesto. And how he does it is wonderful. Y la forma en cómo lo hace es maravilloso. Well, it said, Jonah went out and sit on a place of the city. Y pues porque pues Jonás fue y se sentó en un lugar donde podía ver toda la ciudad. Maybe he didn't have a tree Tal vez no tenía un árbol, or what, but he's looking. pero él está mirando. And then he had a tent. Y entonces él se hace una tienda. So that helped me a little. Y eso lo ayuda un poquito. And then we could watch for the city. Para que el sol no te queme y poder estar viendo la ciudad. But then the Father said something really wonderful. Pero entonces el Padre hace algo muy maravilloso. It's really hard to believe he's so gentle. Es de verdad difícil de creer que sea tan amable Dios. He said a leafy plant and put it into Jonah so they have light or sun for him.
Cuando ya no tiene con qué cubrirse del sol, Dios hace crecer una planta que lo cubre y le da sombra y lo protege del sol. So it was really wonderful. Fue realmente maravilloso. And Jonah had a very happy for this plant. Y Jonás está inmensamente feliz por esta planta que lo cubre del sol. It's really wonderful. Es realmente maravilloso. He's very happy for, Está muy feliz por esa calabacera, for a plant, por esa or a planta. tree. What- Es como tipo árbol, ¿no? But he was still angry. Pero él seguía enojado. He didn't like Nineveh. A él no le gustaba Nínive. And maybe it was troubling that they are all repenting. Y posiblemente no creía en el arrepentimiento de ellos. So let me tell you what the father did. Entonces, déjame decirte qué es lo que el padre hizo. On the next day, El siguiente día, the father said, it's an east wind and blazing for Jonah. el padre envió un viento oriental que hizo pedazos la calabacera que estaba sobre Jonás. Jonah was so that he almost fainted. Pues Jonás otra vez se quedó descubierto. And then he says to the father, Y entonces él le dice al padre, I'd rather die than live. preferiría morir a vivir. But then the father said to Jonah, Pero entonces el padre le dice a Jonás, it's really wonderful. es realmente maravilloso. Is it right that you be angry from the plant? ¿Es correcto que estés tan enojado por la planta? The father did it, and then you're also died. Que yo la hice, que en un día creció y al otro día se murió. So Jonah was still angry. Jonás seguía enojado. So you see, he has a clean heart. Entonces tú puedes ver que él necesitaba un corazón limpio. But what did he have to do? ¿Y qué es lo que tenía que hacer? The father will forgive you El padre lo tenía que perdonar. if you can do that for me. Si tú puedes perdonar por mí, Have a clean heart. ten un corazón limpio. Don't say, I'm angry because this wind is so awful. No seas como Jonás que se enojó por ese viento que lo lastimó y le quitó la sombra. We have to repent for Jesus. Tenemos que arrepentirnos por causa de Jesús. Even for Jonah. Aún Jonás debía hacerlo. It's amazing that they liked Jonah. Es sorprendente, ¿no? Cómo actuó y cómo reaccionó Jonás. I said, Jonah, he should be dead. O sea, Jonás se iba a los extremos, ¿no? Estaba demasiado feliz y luego se quería morir. But Jesus said, it's really wonderful for Jonah.
Pero Jesús dijo, es realmente maravilloso para Jonás. Probably that's because Jonah had a clean heart. Posiblemente porque al final Jonás sí limpió su corazón. Maybe it takes some time, Tal vez le tomó tiempo perdonar, pero sí lo hizo. but the clean heart is what you want to do for Jesus. Pero el corazón limpio es lo que debemos nosotros hacer para Jesús. So don't be angry. Entonces ya no te enojes, I'm serious. te lo digo de verdad. I sometimes have anger, Yo a veces me enojo mucho, but then I know I have to go to Jesus. pero cuando eso pasa, sé que tengo que ir a Jesús And repent, y arrepentirme a clean heart. y volver a tener un corazón limpio. So that's what I want to leave you by. Entonces, eso es con lo que los quisiera dejar. Everybody can have a clean heart. Todos podemos llegar a tener un corazón limpio. Thank you. Gracias. Carl, we have 10 calls. That's great. Great. Wonderful. Yes, and here. There. I would like to add, quisiera agregar that, well, I haven't seen this before. Es algo que no había visto nunca antes, but now I can see very clear with your teaching, pero que ahora puedo ver muy claro con tu enseñanza, that anger is like a sign that shows us we need to forgive, que el enojo es una señal que nos muestra que hay falta de perdón en nosotros. So every time we get angry, entonces cada vez que nos enojemos, we should examine, examine our hearts. Debemos examinar nuestro corazón. Go to Jesus and ask for forgiveness, but also forgive, because many times we get angry not with people but with God, because things are not what we want them to be. Y pues tenemos que ir a Cristo y tenemos que arrepentirnos de ese enojo y examinar en nosotros mismos si nuestro enojo es contra Dios, porque a veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos enojamos contra Dios. El enojarnos contra la vida, entre comillas, es enojarnos contra Dios. O cuando vemos que a otro le va bien y a nosotros nos va mal, or when we see that somebody is better than us, or God is being good with others, like God was good with the Ninevites, and Jonah wanted them to be destroyed. When we see God's goodness over others, we get angry too, porque nos podemos enojar también cuando vemos la bondad de Dios sobre otros que pensamos que merecen ser castigados o que merecen caer bajo el juicio de Dios, y de pronto les va bien. Eso nos puede producir enojo, y básicamente es un enojo contra Dios. So, it's a great revelation, Carl. Es una revelación muy grande, porque es cierto, nos enojamos muchas veces, because it is true, we get angry many times. And there are days we are more angry than any other days. Y hay días que estamos más enojados que otros días.
So we have to take care, we have to pay attention to our angers, to repent, Yeah. and also to forgive our debtors. Entonces tenemos que poner mucha atención a nuestros enojos para saber que no solamente nos tenemos que arrepentir, sino que también tenemos que perdonar a nuestros deudores o examinar, ¿no? Si tenemos incluso que llegar a perdonar a Dios, and to search in our hearts, maybe we have to forgive God too, because if we get angry with God because we think he did something wrong, he never does anything wrong, but if we think he did something wrong, we have to forgive him. O sea, a veces hasta perdonar a Dios, porque a veces pensamos que Dios ha hecho algo malo o que Dios no ha hecho las cosas como debe. Dios no se equivoca nunca, pero a veces nos enojamos contra Dios y no sabemos cómo lidiar con eso. It's like the example you gave. You hide money, suddenly it's gone, and you get angry with someone that did nothing, but you think he stole that from you, but you're angry with him. And when you find he didn't do it, you have to say, forgive me because I thought you stole me, and I forgive you because you didn't do it. O sea, es como con el ejemplo que nos dio, que escondes dinero y piensas que te lo robó alguien y ese alguien no te lo robó y tú estás enojado con esa persona porque crees que te lo robó, pero cuando descubres que no te lo robó, no solamente tienes que pedirle perdón porque pensaste que te lo había robado, sino perdonarlo porque te habías enojado con esa persona cuando la persona no tuvo que ver nada. Igual es con Dios. Wonderful teaching, Carl. Wonderful. For many years, I haven't seen this wonderful and beautiful truth. Le digo que maravillosa la enseñanza que nos ha dado en toda mi vida. Yo nunca había asociado esto que hoy ya asocio y me ayuda mucho. That helps me a lot, Carl. Yeah. And I know that helps our friends in prison and our friends connected here in YouTube and Facebook and Zoom. Y le digo que me ayuda mucho a mí y sé que les ayuda a ustedes que están conectados vía telefónica y a los que están por Zoom, por Facebook y por YouTube. Thank you very much. Thank you. I love you too. Did you know that? Yes, I love you too. Le digo que lo amo, que nos amamos, que es algo mutuo. Thank you, my friend. Bye-bye.